Bendiciones, amados príncipes y princesas de Yahweh. Con ustedes Elsa Rivera, desde el área metropolitana de Monterrey, en el norte de México. Bajo el ministerio profético Yahweh Elión. Un placer y un honor encontrarme de nueva cuenta con ustedes. Hoy quiero compartirles una historia que titulé La hechicera, para lo cual te pido que por favor vayamos al libro de Levítico, capítulo 20, versículos 26 y 27. Te leo y dice de la siguiente manera: Habéis pues de serme santos, porque yo Yahweh soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Amén. Y en el mismo libro de Levítico, capítulo 19, versículo 31, dice de la siguiente manera: No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos, yo Yahweh vuestro Dios. Y en Levítico 20, versículo 6, dice de la siguiente manera: Y la persona que atendiere encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Amén. Y en el libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 18, hablando sobre las responsabilidades sociales, dice la palabra del Eterno contundentemente: A la hechicera no dejarás que viva. Vuelvo y repito: a la hechicera no dejarás que viva. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 y 11, dice: No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Amén. Y en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23, dice: Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Es decir, nuestro Elohim compara como un adivino a todo aquel que se rebela, y como un idólatra a todo aquel que es obstinado. Y por último, en Primera de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14, dice: Así murió Samuel por su rebelión, con que prevaricó contra Yahweh, contra la palabra de Yahweh, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Yahweh. Por esa causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Amén. Amados príncipes y princesas de Yahweh, vemos a través de la palabra del Eterno claramente que tanto el hechicero como aquel que va a consultarlos han de ser muertos. Y de igual manera todo aquel que se rebela en contra de lo preestablecido por nuestro Elohim, él lo compara como un adivino. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, dice la palabra del Eterno. Pues bien, hoy quiero compartir contigo una historia que se suscitó al final de la primera década del siglo XXI. Recuerdo que recién había salido de mi oficina cuando recibí una llamada telefónica de un joven desde los Estados Unidos, y para ser más específico, del sur de Texas. Y me comentó que alguien le había hablado de mí y que le gustaría mucho que por favor fuese a orar por su hermana en el lugar de residencia donde ella se encontraba. Claro, le respondí, con mucho gusto. ¿Cuál es la situación que aqueja a tu hermana?, le pregunté. Y él me respondió con una voz muy ecuánime, haciéndome saber que era la cuarta generación de una familia de hechiceros.
de adivinos y de practicantes de magia. Y me mencionó que su bisabuela había iniciado con esas prácticas que Yahweh aborrece. Y su bisabuela introdujo a la abuela y la abuela a la mamá del chico y la mamá del chico a varios de sus hijos, entre ellos su hermana y él. Y me mencionó que antes de venir a los pies de nuestro Mesías, él había sido el segundo a bordo en la ciudad donde radicaba, después del hechicero mayor de aquella ciudad. Pero afortunadamente, unos años atrás había sido alcanzado por nuestro Elohim y ya no estaba practicando tales prácticas. Se había arrepentido y había entregado su corazón a nuestro Mesías. Y me mencionó que como la situación era algo delicada, le gustaría tratar el asunto personalmente. Así que acordamos un cierto día y quedamos de vernos en la frontera entre México y los Estados Unidos. Y antes de que se llegase la fecha que habíamos acordado, mi Elohim había tenido misericordia de mí y me había revelado algunas de las cosas que se habían suscitado y se seguían suscitando en dicha familia. Al llegar a la reunión, el joven se presentó muy amablemente y me comentó que la situación que aquejaba a su hermana es que ella contaba con 3 espíritus guías, mismos que llevaban a cabo, entre comillas, los trabajos que su afamada clientela le solicitaba. Todos en la familia de ese joven habían pactado con el enemigo. Y me mencionó que desde pequeños habían hecho un círculo de fuego y los habían pasado por el fuego para entregarlos y pactarlos al enemigo, pero que presuntamente el enemigo había seleccionado a su hermana para que siguiese con la tradición familiar. Y entre comillas, de todos sus hermanos y hermanas, su hermana esa en particular había sido la elegida, para que conforme iban muriendo su bisabuela y su abuela, esos espíritus continuaran en el negocio y en la tradición familiar de la hechicería, de la brujería, de la adivinación y de la magia. Y me comentó que dado que él ya era la 4ª generación de hechiceros en su familia, inclusive su madre en sus tiempos mozos había sido el brazo derecho del gran brujo mayor de una afamada ciudad del estado de Veracruz. Brujo o hechicero mayor a quien habían acudido para tratar de ayudar a su hermana, para que se rompiera el pacto que habían hecho cuando ella era una niña y esos 3 espíritus que le ayudaban a elaborar los trabajos que le eran solicitados se pudieran retirar de una vez por todas de su vida. Sin embargo, el joven me mencionó que ni el brujo mayor de esa afamada ciudad de Veracruz pudo llevar a cabo dicho trabajo. Fracasaron todos los brujos que conocemos, por eso he recurrido a ti. Dado que mi hermana quiere ser libre de una vez por todas de todo esta hechicería, brujería, adivinación y magia que ha venido practicando por años desde que era niña. Desde que era una niña, para ser exactos, desde que fue consagrada al enemigo. Porque el chico me mencionó que cada vez que su hermana les solicitaba un trabajo, entre comillas, para llevar a cabo en contra de algún adversario de su clientela, estos espíritus no dudaban un segundo en obedecerla y llevar a cabo la maldad en contra de los adversarios de la clientela de su hermana, pero que también, una vez ejecutado el trabajo, la mandaban al hospital, la torturaban, la golpeaban y casi hasta matarla, y que su hermana realmente ya se encontraba cansada y no hallaba cómo deshacerse de dichos espíritus. El joven me mencionó que los trabajos que le solicitaban a su hermana eran de alto rango y las personas de alto perfil. Por lo tanto, me mencionó que su hermana cobraba altos precios por llevar a cabo las ejecuciones. Sin embargo, los espíritus inmundos la golpeaban y la ultrajaban al punto que la enviaban al hospital una vez que eran ejecutadas las víctimas, y que su hermana realmente ya no podía más con la situación. Y una vez que el chico me dio todos los detalles,
le dije que yo iba a orar a mi Elohim para pedir dirección al respecto y en los siguientes días le daría una respuesta. Así que regresé a mi lugar de residencia y oré a mi Elohim ya estando en casa. Y mi Abba Kadosh me hizo saber que era su voluntad que esa señora fuese libre de una vez por todas. Y me dio la estrategia previo a tomar el avión para volar al lugar de residencia de la señora. Y ayuné con ayuno absoluto por varios días. Y así estuve por esos días en ayuno y oración previo a tomar el vuelo a los Estados Unidos. Y previo a volar al lugar de residencia de la dama, mi avión hizo una escala en el lugar de residencia de su hermano. Ahí acordamos vernos y tomamos el vuelo juntos hasta el lugar de residencia de la hermana del chico. Y una vez que llegamos a una de las más grandes ciudades del estado de Texas, nos desplazamos en un coche rentado hasta el domicilio de la señora. Y ya estando ahí me presenté y ella se presentó conmigo y me dijo, mire, era una señora de aproximadamente 45 años, 1,70 de estatura y de tez blanca. Y recuerdo que abrió la puerta del frente de su casa, salimos al jardín frontal, iba pasando una niña en su bicicleta por la calle y los espíritus inmundos que la gobernaban golpearon a la niña, la azotaron y cayó repentinamente de su bicicleta. Humanamente hablando, diría que cayó repentinamente de su bicicleta de la nada. Pero yo sabía y veía en el espíritu que había 3 espíritus inmundos que gobernaban a dicha señora. Después entramos a su casa y ella se puso a guisar algo y me dijo, mire otra vez. Estos espíritus no me dejan ni siquiera comer algo de lo que yo estoy guisando, porque al momento se vuelven contra mí y echan a perder el guiso que estoy preparando. Y para mi sorpresa, mientras la señora estaba tratando de cocinar en la estufa, todo el guiso que estaba preparando se echó a perder, se puso verde, entre verdoso y azuloso. ¡Guau! Le dije, señora, ¿qué cree? Mayor es el que está conmigo que los que están con usted. A mí estos no me van a intimidar. Porque comprendí que esa era la estrategia del enemigo. Quería mostrarme su poder. Y la señora hizo una mueca de sonrisa forzada y a la vez molesta. Molesta por la respuesta que yo le había dado. Así que le pregunté, señora, disculpe, ¿verdaderamente quiere usted ser libre? Y ella no me respondió palabra alguna. Realmente los espíritus que la gobernaban no le permitían ni siquiera hablar. Señora, le dije, me muestra mi Elohim que aparte de todo usted hizo pacto con la muerte. ¿Lo hizo, señora? Y sucedía lo mismo, tampoco me respondía. Los espíritus inmundos la tenían enmudecida. Unos minutos después, mientras nos encontrábamos en la sala, en presencia de su hermano, llegó el marido de la señora. Y la situación era tan delicada en la familia y entre el matrimonio que el marido realmente ya estaba fastidiado por todas las situaciones que estos espíritus inmundos causaban en su casa y en su familia, al punto de que el varón ya le había pedido el divorcio a la señora. Porque cuando no la mandaban al hospital por varias semanas le causaban destrozos en su domicilio. Y recuerdo que al llegar el marido, sumamente molesto, sacó de la habitación de la recámara principal 2 burós repletos de libros de magia, libros de adivinación, libros de hechicería y libros de la muerte. Y con palabras altisonantes que no puedo aquí externar, le comentó a su esposa que ya estaba fastidiado de la situación que vivía en el día a día y que si ella no terminaba con sus prácticas de hechicería, de adivinación, de magia y de brujería, que iban a dar por terminado su matrimonio. Ya estoy cansado, le dijo, cada vez que llego a casa siempre encuentro un destrozo adicional. Y realmente siento que voy a mi trabajo de balde porque no completo para cubrir los gastos de todos los destrozos ocasionados.
Ni mis hijos cuando eran pequeños me causaron tantas preocupaciones y mortificaciones, dijo el Señor. Y ahora resulta que estos espíritus inmundos con los que tú trabajas son con los que yo tengo que lidiar en el día a día también gracias a ti. Ya basta de esto, le dijo a su esposa, con un tono de voz bastante elevado, mientras aventaba por los aires varios libros que sostenía en sus manos. Y las 3 personas que nos encontrábamos ahí sentadas en la sala tuvimos que agachar nuestras cabezas para no recibir el impacto de alguno de los libros. Y recuerdo claramente que al caer los libros sobre el piso, uno de los títulos quedó frente a mí y decía Invocación a la Santa Muerte. Volteé mis ojos de inmediato hacia la señora y le dije, mi Elohim me sigue confirmando lo que él me había dicho desde el principio. Aunque usted lo niegue, señora, usted hizo pacto con la muerte y convenio con el Seol, dice mi Elohim. Ya dile, le dijo el marido a la señora. No estés haciendo a esta persona que vino de tan lejos perder el tiempo. Ya dile que practicas hechicería, brujería, adivinación, satanismo, magia negra y de todo un poco y que tus clientes te solicitan las ejecuciones por encargo. Ya dile, por el amor de Dios, de una vez por todas, le decía el Señor a su esposa. Y era evidente que la situación se estaba tornando tan fuerte que los espíritus inmundos no permitían que la señora pronunciase una sola palabra. De inmediato con los ojos le hice una seña al joven, su hermano, y le solicité que se saliera de la habitación y que me hiciese el favor también de que saliera su cuñado. Y acto seguido, justo en unos segundos, los espíritus inmundos que gobernaban a la señora la empezaron a ahorcar y la señora con tez blanca se empezó a poner roja de la cara. Todo fue sumamente rápido. De inmediato empecé a orar y a clamar a mi Elohim. Y yo seguía en ayuno absoluto. La cara de la señora, después de que se puso roja, se empezó a tornar morada. Los espíritus inmundos sabían que les quedaban solamente unos segundos ahí y querían asesinar a la señora. La querían matar antes de retirarse, antes de que mi Elohim de gloria los retirara. Yo seguía orando y clamando a mi Elohim y en esta ocasión la señora empezó a escupir sangre, mientras el aliento casi se le iba. Y después de escupir sangre empezó a vomitar sangre. La escena en la sala de su casa era bastante tétrica. En ningún momento dejé de orar y de clamar a mi Elohim, porque supe desde el principio la estrategia que el enemigo quería hacer conmigo. El enemigo quería sorprenderme con su supuesto poder. A lo que siempre le respondí, mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. El ataque se intensificó y los espíritus inmundos estaban dañando a la señora en su cuerpo físico interno. La señora trataba de gritar, pero no podía porque otro de los espíritus la estaba ahorcando. Y en su desesperación empezó a correr alrededor de la sala. Y el precioso Ruach HaKadosh me mostró que traían intención los espíritus inmundos de hacerla que saliera corriendo a la calle e iba a ser atropellada por un vehículo. Así que rápidamente corrí y me puse con mis brazos extendidos en la puerta principal. La señora venía corriendo con vuelo hacia mí y por un segundo creí que me iba a embestir. Pero mi Elohim de gloria la detuvo 5 centímetros antes de que se estrellara conmigo. Así que cuando la tuve de frente le dije, en el nombre de Yahshua HaMashiach, salen fuera ahora, se van ahora. De inmediato la señora empezó ahora a toser, y la sangre realmente estaba derramada por toda la sala. Rápidamente se llevó sus manos a su cuello mientras inhalaba oxígeno. Yo seguía intercediendo para que mi Elohim le diese la victoria y la liberara totalmente. Unos minutos después,
mi Elohim nos dio la victoria. Y vi claramente en el espíritu cómo uno a uno esos 3 espíritus inmundos salían del cuerpo de la señora y se retiraban de ella. Y la ex hechicera, una vez sintiéndose libre, se dejó caer sobre uno de los sillones de la sala. Se encontraba exhausta. Realmente se veía que se encontraba sin aliento. Y dejó caer rápidamente su cabeza hacia atrás del sillón mientras volvía a inhalar más oxígeno. Y se volvía a llevar sus manos a su cuello. Nunca olvidaré las marcas de ese espíritu inmundo sobre el cuello de la señora. Era evidente que no eran marcas de dedos humanos. Eran marcas de dedos y uñas sumamente esbeltos y alargados. Y justo unos minutos atrás, cuando tuve de frente a la señora, le derramé en su cabeza el aceite de la unción. Y la señora continuaba sentada en el sillón de su sala con la cabeza hacia atrás. Y una vez que hubo tomado aliento, exclamó: «Se han ido, se han ido». «Amén, amada, efectivamente se han ido», respondí. Yo vi cuando salieron uno a uno esos 3 espíritus inmundos de su cuerpo, y todos eran diferentes uno del otro. Y se los puedo describir, señora, porque los vi en el espíritu, le repliqué. Al instante el precioso Espíritu Santo, el precioso Ruach HaKadosh, fue derramado sobre la señora y la señora empezó a cantar y a gozarse de alegría. «Se han ido», decía la señora, se han ido para siempre». Soy libre», decía la señora. Mientras que al instante se paraba y saltaba sobre la alfombra de su sala con las manos en alto y volvía a replicar: soy libre». «Se han ido, el Señor me ha hecho libre», gritaba la señora, mientras sonreía jubilosamente. Y unos minutos después que terminó de saltar y de brincar de gozo y alegría y le daba gracias a nuestro Elohim, se dirigió hacia mí donde me encontraba y me dio un abrazo. Y estábamos ambas tan gozosas que realmente se nos olvidó que la señora tenía su ropa salpicada de sangre. Eso realmente en esos instantes no importaba. Y el abrazo fue tan efusivo que lógicamente la sangre que tenía en su ropa la señora se impregnó en algunas partes de mi ropa. Pero era tal el gozo y la alegría que ni una ni la otra nos habíamos percatado en ese momento. Y mientras me comentaba que le gustaría mucho atender a alguna iglesia cristiana y que si le podía sugerir alguna en esa enorme ciudad de Texas, repentinamente llegaron el marido y su hermano. Y solo de ver el semblante de la cara de la ex hechicera, el marido y su hermano supieron que había sido libre. Y noté claramente que la cara y la cabeza antes deforme ahora habían tomado otro tipo de uniformidad. Es como si hubiese llegado al estado original en que nuestro Elohim había creado y diseñado a esa mujer, porque tanto las proporciones de su cara y de su cabeza como que habían vuelto a la normalidad. Ahora su cara reflejaba la belleza de nuestro Elohim, y su semblante, otrora feo y horrendo, se había transformado en bello y estéticamente hermoso. Ahora su cara irradiaba el brillo de nuestro Elohim. Y para la gloria de Yahweh, esa ex hechicera que decidió dejar esas prácticas de ocultismo, de magia y de adivinación, sigue hasta hoy en día firme en el camino de nuestro Mesías. Y justo en esta tercera década del siglo XXI han proliferado por las redes sociales cuanto hechicero, brujo, satanista, adivino y mago te puedas imaginar. Y no solo han proliferado, sino que algunos de ellos se hacen pasar por pastores, profetas, maestros, evangelistas y demás, justamente para engañar al pueblo de Elohim. Algunos de ellos son elocuentes pastores y pastoras,
evangelistas y aún cantantes cristianos que dicen ser parte del cuerpo de nuestro Mesías. Por tanto, amado príncipe y princesa de Yahweh, hoy toco el shofar para informarte lo que está sucediendo hoy en día para que no te dejes engañar, para que te apercibas, príncipe y princesa del Eterno, para que pidas al precioso Espíritu Santo, al Ruach HaKadosh, dirección y discernimiento. No te dejes engañar, príncipe y princesa de Elohim, porque han salido por ahí muchos engañadores, muchos de los cuales, lejos de ser pastores, evangelistas, profetas o maestros, más bien son brujos, brujas, hechiceros, hechiceras, adivinos, adivinas y practicantes de magia negra, blanca, etc. Por tanto, habéis pues de sedme santos, porque yo, Yahweh, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos, dice la Torá. Y el hombre o mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Y ya vimos, amado príncipe y princesa del Eterno, que no solamente aquel que los evoque o que los practique, sino también aquel que, como hizo el rey Saúl, fue y consultó a una adivina. Porque Yahweh no dará por inocente al culpable, porque el alma que pecare ciertamente morirá. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh te continúe bendiciendo. I will praise you, oh, when the storms of this life blow about me. I will praise you, oh, when you calm the sea and say, peace be still. I will praise you, oh, when you ask me to walk through the valley. And I will praise you